Game 7, las dos palabras más mágicas de todo el baloncesto en la NBA y que se llevarán a término esta noche, del sábado al domingo, entre los Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers, porque los californianos han empatado la serie a 3 y ahora tendremos el séptimo y definitivo encuentro. Hoy aquí, en Gigantes Daily, en este último Gigantes Daily de la semana, vamos a analizar todas las claves, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido en este sexto encuentro entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets, como siempre, aquí en Gigantes Daily. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto, donde cada día os traemos un tema diferente. Y el tema de hoy no podía ser otro como es la victoria por 111-105 de Los Ángeles Clippers sobre los Denver Nuggets en un auténtico partidazo por parte del conjunto dirigido por Tyronn Lue, que ha anulado completamente a estos Denver Nuggets y, más importante, a Nikola Jokic. Luego analizaremos en profundidad el partido del jugador serbio, pero la realidad es que estos Clippers siguen vivos y coleando, siguen teniendo dos jugadores súper importantes y con una capacidad magnífica para impactar en el juego, como son Kawhi Leonard y James Harden, y tienen mucho más que ofrecer y ahora van a disponer de una nueva y última oportunidad para poder pasar a semifinales de conferencia. Un escenario realmente interesante y que nos ha dejado un sexto encuentro donde los angelinos han hecho valer el hecho de jugar en el Inuit Dome, ya sabéis, el nuevo estadio del conjunto angelino, que se está convirtiendo verdaderamente en un enclave donde es realmente difícil conseguir victorias y en el cual los Denver Nuggets pues hemos visto una versión bastante descafeinada y sobre todo yo te diría que en algunos momentos bastante mala del conjunto dirigido por David Adelman, que ha desaprovechado una oportunidad maravillosa para poder rematar la eliminatoria, para poder llegar descansados un poquito más a ese enfrentamiento ante el Oklahoma City Thunder en semifinales de conferencia, y la realidad es que vamos a vivir un séptimo partido otra vez entre los Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers, que ya se enfrentaron, sin ir más lejos, en el año 2020 con triunfo de la franquicia de Colorado. ¿Cuál ha sido la clave del partido y por qué nos hemos plantado ahora mismo en una situación de séptimo partido? En el tercer cuarto, en la salida de Los Ángeles Clippers tras el descanso. Los angelinos han conseguido un parcial de 14-0 que ha noqueado por completo a los Nuggets. Hasta ese momento el partido había estado bastante igualado, con los dos conjuntos muy cerquita en el marcador, muchísimas alternancias en el electrónico, pero desde ese momento la cosa ha cambiado considerablemente. Y hemos visto un partido completamente diferente, donde los Clippers dominaban a placer el marcador, donde se sentían cómodos, donde no han dejado que los Nuggets terminasen de acercarse, ni siquiera que le diesen la vuelta a la desventaja. Ese parcial de 14-0 ha sido fruto también de un aspecto muy importante y que si uno revisa las estadísticas tampoco le va a prestar mucha atención, como han sido las pérdidas. Denver solamente ha cometido 12 pérdidas, pero la mayor parte de esas pérdidas se han producido en el tercer asalto. Un tercer asalto donde además los Clippers han convertido esas pérdidas en su mayor parte en puntos. Un escenario que, como digo, se ha clavado un puñal en el corazón de estos Denver Nuggets porque desde entonces el equipo ha sido completamente diferente. Hemos visto a unos Nuggets que han sufrido mucho más para poner el balón en el suelo, para encontrar a Nikola Jokic, para poder generar situaciones de lanzamiento a pies quietos donde hemos visto pocas acciones, sobre todo concentradas en Aaron Gordon, en Jamal Murray, alguna que otra de Nikola Jokic, pero la verdad es que los Clippers han hecho un trabajo excelso, han hecho un planteamiento del partido perfecto para pegar el acelerador en el tercer asalto, despegarse en el electrónico y a partir de ahí gestionar la renta. Lo positivo por parte de los Clippers, que no lo han tirado por la basura como ha ocurrido en otras ocasiones, y ese tercer asalto, al final pues el parcial ha sido de 32-22, que lo tengo aquí apuntado, y bueno, luego pues hemos visto a Denver tratar de remontar, como era lógico. Ha hecho una muy buena salida en el último cuarto, cuando a falta de 5 minutos han llegado a ponerse a 11 puntos, luego han reducido a 6 puntos a 3 minutos del final, y cuando tenían la oportunidad definitiva en esos 3 minutos de clutch, en esos minutos finales del partido,
para ponerse a 4 puntos, Russell Westbrook ha fallado una bandeja al contraataque prácticamente solo. El final de partido de Russell Westbrook, una vez más, ha sido absolutamente terrible. Yo no sé muy bien en qué está pensando Adelman para poder seguir manteniéndolo sobre la cancha en los minutos finales, pero la realidad es que te está costando la eliminatoria. Te está costando la eliminatoria porque por mucho que fuese, bueno, que metiese esa acción en el primer encuentro, creo que es de la eliminatoria, lo que estamos viendo de Westbrook es que por muy poco que cobre, por lo muy bien que esté jugando en algunos momentos y el impacto que pueda tener y la limitada que es la rotación de los Denver Nuggets, te resta en muchas ocasiones más de lo que te da. Y es una dependencia enorme al fin y al cabo de un jugador como Westbrook, que a mí desde siempre me ha gustado, pero que en estos últimos años la realidad es que no está para jugar este tipo de situaciones, les está costando a los Denver Nuggets la posibilidad de haber cerrado este partido. Porque no, tampoco es que haya sido el fuego o el despertar del intento de remontada de los Nuggets en el último cuarto. No, porque ese ha sido Jamal Murray. Jamal Murray ha tenido un cierre del tercer cuarto y un inicio del último espectacular, que si no llega a ser por el canadiense, la paliza habría sido tremenda y el marcador habría sido muchísimo más abultado. Pero han vuelto a confiar en exceso en Russell Westbrook y la realidad que se han encontrado es esta. Además, luego hay un momento en el que decide tirarse un triple tras cazar un rebote ofensivo completamente liberado tras bote, teniendo más opciones, pudiendo jugar, pudiendo buscar a Nikola Jokic, pudiendo hacer cualquier otra cosa que no fuese que Russell Westbrook se tirase un triple de 7 metros él solo cuando tenía mejores opciones. Pero bueno, creo que darme más que con lo mal que haya podido jugar Westbrook o con el factor negativo que pueda ser para la rotación, con aspectos positivos como es el rendimiento de James Harden. James Harden está teniendo una serie bastante complicada, con altos y bajos. Ya sabemos que la defensa de los Nuggets lo está haciendo realmente bien contra el MVP de 2018. Llevaba 2 partidos muy malos. Y en este último, la verdad es que se ha salido. Han sido 28 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y un 50% de acierto en tiros de campo. Ha jugado prácticamente todo el partido. Ha jugado 46 minutos y pico. James Harden ha descansado apenas 1 minuto y medio en todo el encuentro, y a pesar de eso ha seguido siendo fundamental con su capacidad para dividir, con su capacidad para jugar el bloqueo directo, para generar opciones de lanzamiento y de canasta en general para Los Ángeles Clippers. A mí me ha gustado mucho. Ha atacado muy bien la defensa de los Denver Nuggets, ha sido realmente definitorio en cómo se ha podido desarrollar el partido contra una defensa de los Nuggets que ha sido muy agresiva contra él, sobre todo en la segunda mitad, donde le han lanzado constantemente 2 contra 1 o situaciones en las que tenía que tomar una decisión rápida, porque aunque no fuese un 2 contra 1 nominal, sí que era una situación en la que sus ángulos de pase o con su capacidad para poder poner el balón en el suelo y atacar estaba muy condicionada por los jugadores que tenía a su alrededor, y James Harden no ha entrado en pánico, no ha cometido errores, ya ha sabido redistribuir la bola para encontrar al resto de sus compañeros. Y ahí también hay que hablar pues de Nico Batum, de Derrick Jones Jr., de Bogdan Bogdanovic, que pese a que siga estando bastante fallón, sigue teniendo esa capacidad para redistribuir el balón, de Ivica Zubac, del mencionado Kawhi Leonard. O sea, ha jugado muy bien y su último cuarto, que digo que no es una locura porque ya llegaba muy fundido a nivel físico a esos minutos finales. De hecho, recuerdo una división a canasta, una bandeja donde falle y es lo que le permite a los Nuggets poder reducir la ventaja, y que creo, lo digo un poco de memoria, creo que es la acción que decía antes de Russell Westbrook, pero creo que se resarce bastante en este sexto encuentro de lo ocurrido en el cuarto y lo ocurrido en el quinto, donde se quedó con 15 y 11 puntos respectivamente, y había sido una de las razones por las cuales los angelinos no habían podido, sobre todo, competir en el anterior encuentro. Y es que sin Harden no ganan este partido. Sin Harden no tienen la calma necesaria para poder atacar esta defensa, para poder romper poco a poco y encontrar las grietas en los Denver Nuggets. También me quiero quedar con Kawhi Leonard, que sin hacer mucho ruido ha tenido también un partido estelar. 27 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, también un 50% de acierto en tiros de campo. Algo fallón, he de decir, en el último asalto. Me ha pasado un poquito de desapercibido el rendimiento de Kawhi, especialmente desde el triple, donde ha firmado un 25% de acierto, pero ha tenido unos tiros libres en la recta final que han sido definitivos para poner la victoria a favor del conjunto dirigido por Tyronn Lue. Pero
Dos cosas importantes. Lo primero, su tercer asalto, su tercer cuarto, es tremendo. Y a partir de ahí se explica también que Norman Powell sea uno de los grandes artífices de esta victoria, porque el tipo mete 11 puntazos en el tercer cuarto, es uno de los responsables de esa salida tremenda, ese parcial de 14-0 de Los Ángeles Clippers y sobre todo de un triple en la recta final del encuentro, cuando los Nuggets parecía que iban hacia arriba, cuando podían ponerse a 4 y han pasado de tener la oportunidad de ponerse a 4 a volver a estar 9 puntos abajo. Y todo ello gracias a ese triple de Norman Powell, que está siendo un poco ese factor X de Los Ángeles Clippers junto a Ivica Zubac, que está haciendo un trabajo extraordinario a nivel defensivo sobre Nikola Jokic, pero Powell le da ese extra de caos, ese extra de imprevisibilidad a la rotación y a los parciales y a los ataques de Los Ángeles Clippers, y ahora sobre todo en este tercer asalto lo hemos visto, donde Powell ha sido, yo creo que uno de los jugadores más importantes y uno de los grandes responsables de la victoria de Los Ángeles Clippers. Y hablando de responsables, Nicolas Batum, que tú ves el partido, tú ves las estadísticas y dices, pues bueno, Nicolas Batum tampoco ha hecho un partido espectacular. Dices, bueno, pues 6 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones, 2 robos, sí, ha hecho un poquito de todo, pues un jugador, pues que no destaca en muchas cosas, pero tú te pones a ver el partido y es imposible no quedarte con el jugador francés como uno de los artífices más importantes de la victoria de Los Ángeles Clippers. Esas defensas en el último asalto, esa segunda mitad que ha tenido abriendo el campo, que además lo ha dicho después del partido Tyronn Lue, que ha decidido incluir a Nicolas Batum en la rotación para dar más espacio a Kawhi Leonard y a James Harden, y se ha traducido en una segunda mitad espectacular por el jugador francés, que a su edad, con su veteranía, con todos los años que lleva a sus espaldas, sigue siendo un jugador absolutamente increíble a nivel defensivo, que tiene esa habilidad para impactar de maneras diferentes en el juego, para encontrar la manera idónea de aportar al resto del equipo, y así se explica cómo un jugador que, digamos, que no puede ofrecerte ya muchas cosas, sigue teniendo esa chispa que sabe, o esa experiencia acumulada por haber estado en tantas situaciones de este estilo, para poder marcar la diferencia cuando llega el momento. Ha sido un +11 con él en cancha en el global del partido, y en el global de la eliminatoria su rendimiento está siendo increíble en el poquito tiempo que está en pista. Yo creo que está siendo también uno de los factores más importantes y que explican que los Clippers sigan vivos, que los Clippers, pese a haber desaprovechado una ventaja inicial en la eliminatoria, ahora ya han conseguido forzar el séptimo encuentro. Y ahora vamos a hablar un poquito de Denver Nuggets. Denver Nuggets, que han perdido su primer match ball, tenían la primera oportunidad para cerrar la eliminatoria, y ahora se les complica un poquito por el hecho de ser un séptimo partido, por el hecho de tener que jugártelo todo a una única carta. Lo bueno es que lo van a tener que hacer en casa, lo van a hacer en el Ball Arena, en Denver, donde ya sabemos que siempre tienen un factor diferencial por la altura, por el ruido que genera el pabellón y por lo difícil que es en general ganar en Colorado. Y la verdad es que a mí estos Nuggets hoy me han decepcionado bastante, y refleja un poquito la poca profundidad que tienen de banquillo, las pocas ideas que ahora mismo son capaces de plasmar a nivel ofensivo, porque el rendimiento en ataque de estos Nuggets esta noche, este último encuentro, ha sido bastante pobre. Sí, han lanzado por encima del 40% en tiros de 3, pero ha sido insuficiente, porque no han terminado de tener esa fluidez, no han terminado de conectar, de mover el balón como lo solían hacer en sus mejores momentos de la eliminatoria o en el global de la temporada. Si no es por la reacción de Jamal Murray en el tercer cuarto, como decía antes, la paliza hubiera sido tremenda. Si hubieran escapado los Clippers en el cierre del tercer asalto, y esto en vez de haber sido un partido resuelto en los últimos compases del electrónico, habría sido una paliza de más 20, más 25 puntos, porque esa era la dinámica llegados al Ecuador del tercer cuarto, con los Clippers poniendo pies en polvorosa y escapándose en el marcador, y Denver pues cayendo en picado. Y aquí hay que hablar, pues bueno, Jamal Murray ha tenido un muy buen partido, 21 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y juega casi 45 minutos. La cuestión es Nikola Jokic. Nikola Jokic, sí, numéricamente 25 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Tú lo ves y dices, lo ha hecho muy bien y se han quedado cortos. No. Nikola Jokic ha estado completamente desaparecido en este último encuentro. Ya no sé si es por una cuestión física, no sé si arrastra problemas, no sé si es por el impacto de la defensa de Ivica Zubac sobre el jugador serbio, pero la realidad es que no estamos viendo la mejor versión de Nikola Jokic. No estamos viendo la versión que necesitan estos Denver Nuggets para poder estar en semifinales de conferencia y en cierta medida salvar su temporada.
le cuesta mucho anotar, le cuesta mucho recibir, le cuesta mucho sentirse cómodo, le cuesta mucho redistribuir el balón y cuando no puede recibir al poste porque Zubac hace un trabajo increíble sobre él, cuando sube al poste alto tampoco es que creas que mejora mucho la situación. Se vio en el anterior partido donde se quedó en apenas 13 puntos sin poder impactar apenas, pero los Nuggets ganaron con un gran trabajo de Jamal Murray, pero es que no se le nota cómodo, no se le nota que esté a gusto y creo que llega un momento de agotamiento también mental desde su punto de vista de no saber qué hacer, no saber qué demonios puede intentar para romper un poco el bucle y tratar de impactar positivamente en el ataque de los Denver Nuggets y lo hemos visto yo creo que en algunos momentos ausente. Y ha tenido además una acción en el último asalto que hubiera sido definitiva porque tenía la capacidad de o bien tirarse un triple tras salida del rebote defensivo o bien entrar a canasta, que es lo que ha acabado haciendo, y ha fallado en una... Yo creo que no ha sido ni siquiera la mejor defensa, ni top 5 de Ivica Zubac, que es lo que llevamos de eliminatoria, simplemente ha puesto el cuerpo. Y Jokic ha fallado la bandeja. Una bandeja a mano derecha, en aro pasado. Un poco extraño por la manera en la que se ha desarrollado. Y creo que llega fundido. Yo creo que la temporada que ha tenido ha sido demasiado extenuante para él. Ha tenido demasiada exigencia a nivel físico para poder llegar y poder estar los Denver Nuggets en una posición en la que pudieran ser competitivos en los playoffs. Y ahora está pagando las consecuencias. Y además esto se ve por los pequeños detalles. La rotación de los Nuggets es cortísima. Es más corta que Eric Boykins. O sea, es muy, muy, muy pequeña. La realidad es que son 5 jugadores más Russell Westbrook, porque Peyton Watson y DeAndre Jordan, que sí entran en la rotación, pero son con minutos absolutamente marginales, y la verdad es que si jugase menos Peyton Watson casi que mejor, pero lo que te genera es que con este Michael Porter Jr., que hoy apenas ha podido mantenerse en pista 25 minutos porque era absolutamente injugable, pues es que no tienes alternativa. Y tu otra alternativa se llama Russell Westbrook, y ya hemos estado hablando de él. Lo mucho que te da en algunos momentos te lo quita en otros tramos. Es una difícil combinación con el caso de Westbrook, que sí, que tiene momentos absolutamente brillantes a nivel enérgico por la intensidad que le imprime al juego, sobre todo a nivel defensivo. Ha habido tramos en los que ha sido crucial para intentar apretar un poquito las tuercas a Kawhi Leonard y a James Harden, pero luego en ataque pues falla cosas que son infallables para un jugador profesional. Son infallables ir solamente contra canasta y errar. Es que hay un momento en inicio de... No sé si inicia la segunda mitad o al final del tercer cuarto donde va solo. Cuando digo solo es absolutamente solo. A hacer un mate que además James Harden se desentiende y dice, bueno, va a marcar la canasta, no me voy a esforzar más. Y es que el balón sale rebotado porque le dan el aro. Y con suerte los Clippers acaban anotando después, pero... es un poco el resumen de toda su carrera, el resumen de toda la eliminatoria y dices, es que tampoco tienen más alternativa, es que Adelman no tiene más opciones en el banquillo de lo que pueda tirar, ni Chanchar, ni Julian Strouter, ni Gilles, ni Pickett, ni Zeke Nagy no tienen jugadores con la capacidad de meterlos en cancha y que impacten y que tengan algo positivo que ofrecer al equipo, lo cual te deja que tienes que abusar mucho de minutos de Aaron Gordon, de Jamal Murray, de Christian Brown, que lo está haciendo muy bien, pero es un jugador bastante limitado y que muy contextual, vamos a decirlo así, o de Nikola Jokic, que no le puedes dar un descanso, porque tampoco puedes sacar a Dario Saric porque lo van a fundir en defensa. Yo creo que lo tiene bastante complicado ahora mismo Denver. Lo positivo, y ahora hablaremos de ello, es que tienen el séptimo en casa y la historia favorece siempre a los conjuntos que juegan el séptimo encuentro como locales. Así que eso, bueno, vamos con es lo que nos dice la historia. ¿Qué es lo que nos dice la historia en este tipo de situaciones, en los séptimos partidos, en los grandes momentos de eliminación de los playoffs? Pues que Los Ángeles Clippers han jugado 9 séptimos partidos, de los cuales han perdido 5 y han ganado 4, es decir, prácticamente un 50% de victorias en los séptimos encuentros. Última vez que Los Ángeles Clippers llegaron a un Game 7 fue en 2021 contra los Dallas Mavericks, a los cuales ganaron por 126-111, un auténtico partidazo. Los Ángeles Clippers solo ha ganado un Game 7 fuera de casa. Ocurrió en el año 2012 contra los Memphis Grizzlies de Marc Gasol, de Tony Allen, de Mike Conley, etc. Y lo hicieron, tienen un balance de 1-3 en Game 7 fuera de casa, por tanto los Denver Nuggets tienen ahí en ese sentido un poquito a favor el hecho de jugar como locales, de jugar ese séptimo encuentro ante su público. No obstante, los Denver Nuggets tienen un balance de 4 triunfos y 4 derrotas en los séptimos partidos.
¿Cuál fue el último? Tampoco hay que remontarse muy atrás porque fue el año pasado ese séptimo encuentro contra los Minnesota Timberwolves en las semifinales de conferencia. Un partido eliminatorio donde el conjunto, por entonces dirigido por Michael Malone, desaprovechó una ventaja de 20 puntos, lo cual permitió a los Timberwolves remontar y pasar a finales de conferencia, donde cayeron eventualmente ante los Dallas Mavericks. El último encuentro que ganaron los Denver Nuggets fue en el año 2020, como decía al principio. Fue evidentemente contra Los Ángeles Clippers en la burbuja por 104-89, en lo que fue un colapso ofensivo tremendo de los angelinos con Paul George, con Kawhi Leonard, con Montrezl Harrell absolutamente desastroso en términos ofensivos y que explica en gran medida por qué los de Colorado acabaron pasando a la siguiente eliminatoria en esa... Bueno, fue a finales de conferencia, fue este encuentro fue en semis y fue la segunda vez además que los Nuggets remontaban una desventaja de 3-1, lo cual fue bastante llamativo, primero contra los Jazz, después contra Denver Nuggets y después cayeron contra los Ángeles Lakers, que fueron los campeones ese año. Mucho ojo en este séptimo encuentro con Jamal Murray, que promedia 26,4 puntos con un 43% de acierto en tiros de campo. Y además con Kawhi Leonard y con James Harden, que los dos promedian 21,2, 21,3 puntos por encuentro en los séptimos partidos. Siguiente duelo, noche del sábado al domingo, 1:30 de la mañana, 12:30 en Canarias. Va a ser un auténtico partidazo, vamos a tener que seguir muy de cerca la evolución y cómo ajustan estos equipos para poder llevarse la eliminatoria, y la verdad es que es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder, y eso es lo bonito de estos playoffs del NBA, que nos van a regalar un séptimo encuentro a expensas de lo que pueda pasar en ese Warriors Rockets de esta próxima madrugada. Hasta aquí el Gigantes Daily de hoy. Si no nos conocías, este es nuestro programa de análisis diario del mundo del baloncesto, donde cada día os traemos un tema diferente, de NBA, de Euroliga, de Liga Endesa, de baloncesto FIBA, de baloncesto femenino, de lo que sea. Siempre aquí hablamos de baloncesto, única y exclusivamente de lo que sucede sobre la cancha, de los temas más importantes del mundo de la canasta para el público. Así que desde aquí nos despedimos. Recordad que estamos también en formato podcast. Podéis escuchar el Gigantes Daily en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, donde sea, o bien en nuestro canal de YouTube, donde os recomendamos que os suscribáis, que nos dejéis un like para que sigamos creciendo. Y ya, si nos dejas tu predicción de este próximo Game 7 en comentarios, pues mejor que mejor. Así que yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta el lunes.